Que están en una situación donde perdieron su destino, aquellos que pareciera que hicieron todo lo mejor que podían, pero algo ocurrió que te sacó de tu hoja de ruta, y también para aquellos que de alguna manera sembraron, hicieron lo que la palabra dice que tendría que hacer, pero aparentemente no está ocurriendo nada, los cielos están cerrados, así que de eso se trata lo que quiero compartir en esta noche. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra. Queremos que tú nos hables, nos alineamos a tus planes, a tus pensamientos y declaramos que el cielo y la tierra se unen ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Simplemente quiero arrancar y traer al caso la vida de un muchacho. Él tenía entre 15 y 17 años. Era un joven brillante, se destacaba en sus estudios, se destacaba en los deportes. Cada mañana se levantaba temprano, le preparaba mate a sus padres, preparaba su desayuno y salía con una sonrisa en los labios, iba a estudiar. Todo el día se estaba esforzando, siempre se iba destacando en todo lo que hacía. Era un muchacho realmente excelente. A la noche volvía a su casa, iba a practicar fútbol, venía, se acostaba, apagaba su celular, hacía sus oraciones y se acostaba a dormir con esos sueños de juventud, de un futuro que podría venir aparentemente prometedor. Así que cada mañana y cada noche era una nueva oportunidad para que este muchacho pueda seguir creciendo en aquel propósito o sueño que él tenía. A la mañana siguiente nuevamente se levantaba temprano en la mañana, preparaba el mate para sus padres, él se preparaba un café, hacía sus oraciones, su devocional y partía nuevamente a estudiar. Estaba en la universidad, así que era mucho tiempo de estudio, de trabajo. Volvía a la tarde corriendo a su casa, nuevamente se daba una ducha, iba a practicar fútbol. A la noche venía, apagaba el celular, hacía sus oraciones, se tiraba nuevamente en la cama exhausto, pero siempre agradecido a Dios por lo que iba a ocurrir y soñando tal vez con el amor de su vida, con el futuro que venía, las nuevas cosas que iban a aparecer. Así que la vida de este muchacho iba de alguna manera mejorando. Cada día parecía que se acercaba a esos sueños de juventud que tenía. Hasta que un día nuevamente se levanta, prepara el mate para sus padres, se prepara su café, sale de nuevo a estudiar, vuelve a la casa, se da una ducha, se prepara, va a su entrenamiento, llega a su casa, apaga el celular, hace sus oraciones y se acuesta a dormir. Y en medio de la madrugada se escuchan ruidos, golpes de puertas, algunos gritos. Y de repente alguien lo quita de la cama, lo empuja al piso, lo lleva hasta afuera. Y segundos después encontramos a este muchacho caminando en una fila de rehenes de guerra, llevados hasta un lugar que se llamaba Babilonia. Por supuesto, ya sabemos que el nombre de este muchacho era Dani. Él era un muchacho brillante, pero de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, en un segundo, todo lo que él tenía quedó en una almohada. Esos sueños de juventud, su familia, sus amigos, los planes, los proyectos, los había perdido todo. De un momento a otro, de una escena a otra, encontramos a Dani caminando en una fila de rehenes de guerra, entrando a un imperio guiado por un rey llamado Nabucodonosor. Y Dani con un montón de preguntas, sin entender qué estaba ocurriendo con su vida, qué le deparaba el futuro. Ahí va caminando, mira, se asoma, mira alrededor. Eran otros jóvenes que iban caminando con él. Por lo menos Dani mira y siente el alivio que conoce a 3 o 4 amigos que estaban por ahí en la fila, pero no se podían comunicar. Cuando Dani llega a este lugar, era un imperio guiado por este rey Nabucodonosor, un hombre ególatra, idólatra, egoísta, promiscuo. Así que rápidamente se comienzan a dar varias secuencias de situaciones donde él inmediatamente se da cuenta que todo lo que estaba ocurriendo tenía el potencial de acabar para siempre con todo lo que él había soñado y con la vida que tenía. Así que cuando Dani llega a este lugar, los tratan de una manera diferente. El rey dice: a ver, quiero que me escojan a los mejores, a los que se destacan, a los que trabajaban, se esforzaban y estudiaban. Esos van a ir a un lugar aparte y los demás pueden tenerlos ahí en los campos de concentración. Así que el jefe que estaba ahí decía: bueno, está este muchacho Dani y otros más
que de hecho le llamaban príncipes porque se destacaban en todos, así que a estos los vamos a traer aparte. Llegan, traen a Dani, a otros amigos, le cambian el nombre, comienzan a tratarlos de una manera diferente. Aparentemente le estaban dando algunos privilegios, pero rápidamente Dani se da cuenta que la situación se comenzó a complicar, que había cosas que no iban acorde a lo que su Dios o lo que había aprendido acerca de su Dios. Así que él toma una decisión. Si tienen sus Biblias, Daniel capítulo 1, versículo 8, nos narra la decisión que toma Daniel, y yo le puse el título a este mensaje: Héroes que cambian futuros. Me encanta la Biblia porque cuando nos adentramos a las historias bíblicas, nos damos cuenta que la Biblia nunca se ha esforzado por ocultar la humanidad de sus héroes. La Biblia, por supuesto, tiene un montón de héroes, pero no fueron héroes perfectos. La Biblia nunca trató de maquillar la debilidad de sus héroes. Siempre nos presentaron a Abraham, el padre de la fe, el hombre que fue llamado amigo de Dios, pero en algún momento de su vida mintiendo. Recordamos a David, el cantor de Israel, el poeta, el futuro rey, o luego fue rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, pero en algún momento cometiendo serios pecados, dándole la espalda a Dios, y en algún momento, por supuesto, tomando otra decisión, volviendo a los pies del Señor. Pero si vamos a través de la Biblia, comenzamos a ver que varios de los héroes de la fe tuvieron todo tipo de temporadas en sus vidas. Algunas muy buenas y otras, por supuesto, muy malas. Es que la vida es como el año, tiene varias estaciones. A veces están las estaciones como la primavera y el verano, donde todo sale bien, donde uno hace algo y ya ve los resultados inmediatamente. Seguramente les habrá pasado. Pero también la vida trae aquellos momentos de otoño e invierno, donde nos enfrentamos al dolor, al rechazo, donde pecamos, le fallamos a Dios, o simplemente nos excluyen, o pasamos momentos donde, aunque hacemos las cosas como se deberían de hacer, no vemos absolutamente nada en el futuro. Y era lo que le ocurrió a Daniel. Daniel había hecho las cosas a perfección, pero de repente, sin mayores explicaciones, lo pierde todo. Y aquí está parado ante una decisión que, por supuesto, tiene el potencial de cambiar su futuro para siempre. Dice: y Daniel, al ver todo lo que tenía enfrente, el panorama, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel toma una decisión. Ahora es interesante notar que en este punto de la historia, recordemos, Daniel tenía entre 15 y 17 años. Apenas era un muchacho. Pero cuando se encuentra en una situación adversa, donde sabe que tiene que lanzar un ancla y pararse firme o será arrastrado completamente, él toma esta decisión. Dice: Daniel se propuso. Tiene que ver con decisión, con determinación. Tomó una decisión de no contaminarse. Sentó una postura respecto a su futuro. Tomó una decisión que, por supuesto, en los siguientes capítulos o en los siguientes años, no solamente cambiaría su vida, sino también que cambiaría el rumbo y el destino de toda una nación y de generaciones enteras. Así que, ¿qué tenía Daniel para que Dios lo use de una manera tan poderosa? ¿Qué tenía Daniel para cambiar el rumbo y futuro de un imperio y de las siguientes generaciones que vendrían? Es interesante, pero el libro de Daniel simplemente se narran los hechos que él vivió en vida en 6 capítulos. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la vida de Daniel nos hablan de lo que a él le ocurrió a partir de sus 15 años. Cuando entramos al capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, tienen que ver con temas más espirituales, con visiones acerca del futuro de estos días que estamos viviendo nosotros. Pero en solamente 6 capítulos de la vida de Daniel han pasado más de 70 años de la vida de Daniel. Cuando llegamos al capítulo 6, y si tienen sus Biblias, me gustaría que me acompañen, y ya vamos a ir al punto que quiero llegar. Cuando llegamos al capítulo 6 de la vida de Daniel, Daniel capítulo 6, versículo 1, en este punto de la historia ya no es Dani. Ya no es ese muchacho que fue llevado como rehén de guerra, sino que ya han pasado más de 70 años de su vida. Ya no es Dani, sino que en este punto de la historia ya es Don Daniel.
Y hasta este punto Daniel había logrado mantener su determinación, su decisión que leímos recién que propuso en su corazón. No se había contaminado, por supuesto que habría cometido errores, pero se mantenía firme, inclaudicable a los principios que él había recibido de parte de Dios. En este punto de la historia de la vida de Daniel, pasan sus 70 años de vida y Daniel como el hombre más influyente en 4 reinados. ¿Qué quiere decir? Nabucodonosor lo trajo como rehén de guerra, pero pronto fue un hombre que se destacó, fue llamado 10 veces mejores que todos los demás y era el hombre de confianza de Nabucodonosor. Sube otro rey y dice rápidamente, bueno, a mí me contaron que aquí hay un hombre en quien está el Espíritu de Dios y quisiera que él sea mi hombre de confianza. Así que el segundo rey también manda a llamar a Daniel. Sube el tercer rey y dice, bueno, a mí me contaron que aquí hay un hombre que Dios le revela los sueños, que opera de una manera impresionante en el poder de su Dios y me gustaría que él sea el hombre de confianza. Así que sube el cuarto rey y ¿qué creen que ocurre? Vuelve a decir, bueno, a mí me dijeron que aquí hay un señor que Dios lo usa poderosamente y quisiera que él sea mi hombre de confianza. Ahora sí, nos metemos al contexto de la vida de Daniel. Él se movía en el ambiente político. Todos los que están en política hacen carrera. Imagínense los que esperaban su oportunidad cada vez que había cambio de rey. Imagínense, cada vez que hay cambio de presidente, hay puestos vacantes, hay que llenar lugares. Ahora todos querían ser el segundo al mando. Y cada rey que subía siempre era promocionado a Daniel como el hombre más influyente. Así que los tipos que estaban alrededor de Daniel estaban hartos, porque Daniel era excelente en todo lo que hacía. Él se destacaba en todo, era un hombre íntegro, pero ya no lo podían soportar. Así que cuando llegaba este cuarto rey que vuelve a subir al mandato y dice, muy bien, necesito un hombre de confianza, todos esperaban su oportunidad y otra vez ¿a quién vuelven a llamar? A Daniel. Así estos tipos decían, no puede ser. Ay, llamen a Daniel, llamen al hombre de confianza. No podían creer lo que estaba ocurriendo, pero Dios siempre estaba respaldando a Daniel. Así que leemos Daniel capítulo 6, versículo 1 en adelante. Si me acompañan con sus Biblias, dice lo siguiente: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen sobre todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Encima le tenían que rendir cuenta a Daniel, no lo podían creer. Daniel era su pesadilla, definitivamente. Así que dice, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerle sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron y le dijeron: ¿no has firmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces
respondieron y le dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Entonces vamos a ver algunas cualidades que podemos encontrar en este capítulo 6, por lo cual Daniel pudo ser usado de una manera poderosa por Dios. De hecho, fue un héroe que no solamente marcó toda una generación, sino que generaciones enteras. Daniel capítulo 6 versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Qué había en Daniel? Un espíritu superior. Yo sé que nos gusta decir es que el Espíritu Santo venía sobre Daniel, y por supuesto, pero Daniel había tomado decisiones sobre su vida y había hecho algunas acciones que permitían que, por supuesto, todo el poder de Dios le respalde. La gracia de Dios, por supuesto, estaba sobre su vida, le traía ventaja, le daba favor con los reyes. Pero Daniel era un muchacho que desde sus principios, aún antes que llegue la adversidad, él había tomado decisiones que agradaban a Dios. A veces queremos que el Señor, no nos queremos preparar y queremos que el Señor haga todo por nosotros. Queremos tener un espíritu superior, pero no queremos mover un dedo para que veamos la gloria de Dios realmente manifestándose en nuestras vidas. Pero un espíritu superior cambia nuestra manera de ver las cosas. De hecho, en otro pasaje de la Biblia encontramos a Josué y Caleb, y la Biblia dice que ellos tenían un espíritu diferente. En los originales prácticamente usa la misma palabra, que decía que ellos eran personas que veían la vida de una manera muy distinta. Aquellos que tienen un espíritu superior son aquellos que ven las soluciones cuando otros solamente pueden ver los problemas. Los que tienen un espíritu superior son aquellos que pueden ver las oportunidades cuando todo el mundo se está quejando de la crisis. Los que tienen un espíritu superior son aquellos que se fortalecen mientras otros se quejan de la adversidad. Los que tienen un espíritu superior son aquellos que siguen trabajando, esforzándose y destacándose mientras otros pierden el tiempo criticándoles. Y era lo que ocurría con Daniel. Era un muchacho que siempre estaba enfocado en hacer las cosas bien, primeramente porque conocía cómo era su Dios. Por lo tanto, sabía que él tenía que rendir lo mayor o de la mejor manera que podía. Y en este tiempo que estamos viviendo es algo que nos está pasando. Vivimos en el tiempo de la motivación, de la pasión, donde todo es ponerle tu mejor pasión, luchar por tus sueños. Pero muchas veces la disciplina nos permite llegar a donde la pasión se acaba. Muchas veces la disciplina nos permite alcanzar aquello que solamente con pasión no vamos a conseguir. Y me acuerdo que hace poco, estábamos en un lugar charlando y ahí estaba un reconocido salmista. De hecho, es uno de los mayores exponentes de la música cristiana, y él nos estaba contando que siempre viaja con su tecladista. Él siempre, a todos sus viajes donde va a ministrar, siempre lo acompaña un pianista. Así que en esta oportunidad el pianista no lo pudo acompañar, y este señor iba muy preocupado en el avión y él decía, tenía un evento muy importante, decía, ¿cómo voy a hacer? No vino Mike, que era su tecladista. Así que él comienza a orar y hace una oración muy apasionada. Y él dice, Señor, dame la habilidad que tiene Mike para tocar el teclado. Dame la habilidad que pueda, en este lugar donde voy a ministrar, que yo pueda sentarme en el piano y que el piano suene como suena cuando toca Mike. Y él nos contaba y dice ¿qué creen que Dios nos respondería a esa oración? Y él dice que como que Dios le hizo esta respuesta y le dijo, cuando tenías 7 años, salías a tu patio a jugar a la pelota mientras Mike
estaba tomando clases de piano. Cuando tenías 15 años, salías con tu amigo a pasear y a dar vueltas por ahí, mientras Mike seguía tomando clases de piano. Cuando cumpliste tu mayoría de edad y tenías novia, saliste a comprar tu primer auto, mientras Mike no tenía novia y estaba en la universidad tomando clases superiores de piano. ¿Crees que por una simple oración apasionada tendría que darte yo la misma habilidad que Mike? Y es que a veces queremos conseguir las cosas, ay Señor, usame como lo usaba fulano, sin querer pagar todo el precio que pagó fulano. ¿Qué quiere decir? Que si queremos realmente que el Espíritu de Dios se glorifique y se manifieste en nuestras vidas, algo tenemos que hacer. Porque el Espíritu Santo lo puede hacer todo, pero Él no va a hacer cosas que nos corresponden a nosotros hacer. Daniel tenía un espíritu superior, él se dejaba usar por el Señor y por supuesto cada vez que él intervenía en la historia, se veía todo el cielo a su favor, aún en las peores adversidades como esta del capítulo 6, donde lo querían arrojar a un foso de leones. ¿Por qué? Porque era un hombre que se destacaba en todo. Por supuesto, la presencia de Dios estaba con él, pero era un hombre que había tomado decisiones, había persistido, se había mantenido firme en las convicciones que él tenía. Por supuesto, como consecuencia, el poder de Dios se manifestaba sobre su vida. Otra característica que tenía Daniel la encontramos en el versículo 3. En el versículo 4 dice lo siguiente. Daniel capítulo 6 versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Presten atención a lo que dice ahí. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel. Qué palabra como que se pasó de moda, ¿no? Ya casi ni escuchamos fiel. ¿Qué era Daniel? Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Por supuesto, Daniel a lo largo de su vida de seguro habrá cometido un montón de errores. Es que fidelidad no tiene que ver con ausencia de errores. Los errores son parte de la vida. Si queremos sacar un buen presupuesto de vida saludable como hijo de Dios o como líderes, tenemos que saber que vamos a equivocarnos. Que aunque le hayamos prometido al Señor que nunca íbamos a pecar, en algún momento nos encontraremos caminando en eso que prometimos que justamente no íbamos a hacer. Los errores son parte de la vida. El asunto es, ¿qué hacemos cuando cometemos un error? De hecho, un error puede ser un escalón o un peldaño a un nuevo nivel de intimidad con Dios, de revelación de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, del favor de Dios, si así lo decidimos. De hecho, nuestros mayores errores deberían ser nuestros mejores maestros. Crecemos cuando convertimos un error en una lección. Los errores son parte de la vida. El problema es que a veces no sabemos cómo confrontar el error. A veces nos equivocamos o a veces nos fallan a nosotros o a veces tomamos una decisión que no teníamos que haber tomado y muchas veces perdemos el destino. No saben cuántas personas he conocido y a lo largo de estos últimos años, en esos últimos 10 años me ha tocado viajar a un montón de países y veo miles y miles de personas que puedo conocer y algunos casos son personas que las veo una y otra vez cuando viajo al mismo país y a veces estaban muy bien, uno se encontraba con ellos, eran líderes increíbles, fructíferos, que llevaban su vida de una manera impecable, pero por un error que cometieron en la vida, por un error, toda su vida se convirtió en un error. ¿Qué pasó? No pudieron manejar la situación. Y Daniel era fiel y el Señor nos llama a nosotros a que podamos ser fiel a Él. Ustedes saben que los aviones, desde que van a salir de su lugar de origen y van a llegar hasta su destino, por dar un ejemplo, hace unos meses con un compañero de equipo volábamos a Islas Canarias, a Tenerife, que está del otro lado, son islas españolas, pero están al costado de África, de Marruecos. Y teníamos que salir de San Pablo hasta Madrid, eran 18 horas de vuelo. Así que estábamos ahí en el avión. Y sabían ustedes que 18 horas de vuelo, que un avión desde que sale de San Paulo y va a volar 18 horas de vuelo desde que despega de tierra brasilera
y va a llegar hasta el aeropuerto de Barajas de Madrid, pasan 18 horas. El 95% del tiempo de vuelo de este avión, el 95% del tiempo está fuera de su hoja de ruta. Cada vez que un avión va a salir, marcan unas coordenadas de vuelo donde los pilotos tienen que ser fieles a esas coordenadas o simplemente no van a llegar a destino. Ahora, lo increíble de esto es que el 95% del tiempo de vuelo, desde que los aviones despegan de la tierra, se salen automáticamente de su hoja de ruta. Ahora, ¿qué ocurre para que de alguna manera, en algún momento del vuelo, ya uno de los 18 horas uno está cansadísimo, pero uno medio dormido logra escuchar: señores pasajeros, ajústense en los cinturones, vamos a aterrizar, y uno finalmente llega a destino? Yo recuerdo que viajábamos, no nos podíamos dormir de la emoción, así que íbamos hablando a la 1, a las 2 de la mañana, todo el avión durmiendo, y al final conseguimos dormirnos, pero en un momento dado de la noche, el avión se comenzó a sacudir de un lado al otro, una turbulencia fuerte, pozo de aire, una cosa terrible. Yo me desperté y teníamos en el centro del avión una pantalla gigante donde nos mostraba el mapa, en qué posición exacta del mapa estaba el avión. Así que América había quedado atrás, el continente americano, el avión estaba en el centro del océano y por supuesto se veía el continente europeo ya un poquito distante todavía. Yo lo único que pensé, si el 95% del tiempo estamos fuera de la hoja de ruta, ¿qué quiere decir? Que aquí el avión se llega a caer y nunca nos encuentran. Así que yo comencé a preocuparme y a orar. Pero algo ocurre. A veces viene un pozo de aire, el avión se sacude, un viento contrario golpea la nave, la mueve de un lugar, pero algo hacen los pilotos que el avión finalmente llega al destino, y eso simplemente se llama corrección. Antes lo revisaban de una manera manual, miraban el original, la hoja de ruta original, comenzaban a mirar y comenzaban a corregir para llegar a destino. ¿Por qué? Porque tenían que ser fieles a su hoja de ruta. Lo mismo pasa a veces en nuestras vidas. Es muy probable que aquí en esta noche haya personas que de alguna manera sienten que perdieron casi toda su vida con el Señor, que la vivieron perdidamente, que conociendo la hoja de ruta original, tomaron sus propias decisiones, se salieron de las coordenadas y creen que está todo perdido. Y quiero decirte esta noche en el nombre de Jesús que todavía podés tomar decisiones. Aunque el 95% de tu vida fue totalmente fuera de destino, hoy podés corregir, tomado del Espíritu Santo, ser fiel, volver a los pies del Señor y comenzar a caminar como el Señor quiere que camines, y no vas a perder tu destino. ¿Cuántos pueden decir amén? Versículo 16, y vamos terminando aquí. En Daniel había un espíritu superior. Dios pudo usar de una manera poderosa a Daniel porque Daniel era fiel. Siempre volvía a su hoja original de ruta. Y acá hay otra cosa muy llamativa, otra cualidad que tenía Daniel. Y está en el versículo 16 y dice lo siguiente. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Qué le dijo el rey? ¿Cómo podían reconocer a Daniel? ¿Cómo era Daniel? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Es que a veces queremos servir al Señor cuando las cosas nos van bien, cuando el Señor nos bendice. Todos sabemos que si hacemos las cosas bien, el Señor nos bendice, nos prospera, y el plan de Dios es que a todos nos vaya bien. ¿Cuántos pueden decir amén? Por supuesto, Dios no llama a nadie al fracaso, pero a veces los resultados no se dan. La fidelidad no tiene que ver con resultados, tiene que ver con obediencia. Daniel había hecho las cosas de una manera cabal. Él había sido determinado, había sido fiel, no había falta, no había ninguna situación adversa o un error tan grueso que él haya cometido, y aún así estaba siendo arrojado a un foso de leones. Él se podía haber quejado y haber dicho: Señor, te sirvo, y que me encuentro en medio de una adversidad, como si fuera que Dios no existe. Pero Daniel dice, era reconocido, y le decía: el Dios a quien tú continuamente sirves, Él
te libre. Y es que servir a Dios no es por resultados. En Daniel 3:17 se encuentran en otra situación adversa los amigos de Daniel, y el rey los manda, los confronta, y ellos simplemente les dicen: no es cuestión de discusión. Dios nos puede librar de un horno de fuego, pero si Dios no nos libra, igual no vamos a adorar a otro que no sea Dios. Estaban anclados en servir continuamente a Dios. El problema es que a veces le queremos servir al Señor cuando todo nos va bien, cuando el Señor nos bendice, nos promociona, nos levanta, las cosas nos salen bien. Pero cuando las cosas salen mal, cuando la situación económica se vuelve difícil, cuando aparentemente hay otros que están pecando y haciendo cualquier cosa, y Dios les pareciera que les bendice y les hace el camino fácil, y uno que trata de esforzarse pareciera que no nos va bien, ese es el momento donde tenemos que seguir sirviendo al Señor y anclándonos en su palabra, que Él es fiel. Cierro con este versículo que está en Daniel 9:23. Y es que la vida de Daniel es magnífica, porque él tenía una relación tan íntima con Dios. Era tan increíble. De hecho, este capítulo 6 cambia la vida de Daniel para siempre. Y no solamente la vida de Daniel, cambia el libro de Daniel para siempre. Daniel 6:10. Daniel ve la adversidad, se entera del edicto en Daniel 6:10, sabe que la cosa se va a poner peor que nunca, y aún así dice la Biblia que él va a orar como lo hacía siempre. Solamente que Daniel no sabía que algo iba a pasar en ese momento de adversidad, donde él iba una vez más a clamar delante de su Dios. Algo iba a pasar aquí que iba a cambiar su vida para siempre. Hasta este punto de la historia, Daniel había visto la mano de Dios, la provisión de Dios, la prosperidad de Dios y la promoción de Dios de una manera increíble. Ya tenía más de 70 años y había visto la fidelidad de Dios a lo largo de toda su vida. Se había percatado que aquella situación a sus 15 años, que tenía el potencial de destruirlo para siempre, simplemente Dios lo usó para bendecir, promocionarlo y para que él pueda bendecir a otros. En este momento Daniel se tira a orar, y por primera vez en su vida Daniel ve un ángel volando con destreza, llegando hasta el foso de los leones, tapando la boca a los leones. Él simplemente agarra, busca al más gordito, lo pone como almohada y se acuesta a dormir. Hasta este momento de la vida de Daniel, Daniel nunca había visto un ángel. Había visto la bendición, la prosperidad, la promoción de Dios, el favor de Dios, pero nunca había visto semejante movimiento celestial. Para aquellas personas que han estado en la iglesia por tantos años, han pagado el precio, creen que ya lo han visto todo, creen que ya no pueden aprender nada nuevo, ni que Dios ya puede hacer algo nuevo en sus vidas. Quiero decirte que se viene un nuevo tiempo, así como en los años altos de la vida de Daniel, donde vas a comenzar a ver cosas que no habías visto. La gloria de Dios va a visitar tu casa de una manera poderosa. Mientras hoy estás aquí, y no es que va a ocurrir aquí que te va a pasar algo especial, sino que mientras estés aquí en la iglesia orando y clamando, en tu casa Dios va a estar obrando y quebrantando a tus hijos, a tu esposo. Cuando llegues vas a ver que algo ocurrió ahí, que la gloria de Dios descendió y que la vida va a cambiar para siempre. Ahora sí, Daniel 9:23. Cuando aplicamos estos principios bíblicos, esto es lo que ocurre en el mundo espiritual. Un ángel vuela nuevamente con destreza, llega hasta donde está Daniel, y atiende a los que les gusta subrayar o marcar sus Biblias. Este versículo es digno de hacerlo. Dice: al principio de tus ruegos, le dice el ángel a Daniel, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. ¿Sabes por qué, Dani? ¿Qué dice ahí? Porque eres muy amado. El ángel vuela con destreza, llega hasta donde está Daniel y le dice: ¿sabes por qué arriba dan una orden cuando comenzás a orar? Porque ahí en el cielo te quieren muchísimo.
Porque te conocen, saben que eres fiel, sabes que sirves a Dios en las buenas y en las malas, saben que siempre has puesto tu mayor esfuerzo para hacer las cosas correctamente, que solo te interesa agradar a Dios. Ahí arriba te quieren mucho. Así que no te canses, sigues luchando porque lo mejor recién va a empezar. Este 2016 va a terminar en victoria y se viene un 2017 lleno de la gloria de Dios. Pónete de pie, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Sí, Señor. Si vas a aplaudir al Rey, dale fuerte, fuerte. Es para Jesucristo. Señor, te damos gracias. Levanta tus manos, dale gracias al Señor. Señor, gracias porque tú eres fiel. Señor, porque aunque a veces somos infieles, tú permaneces fiel. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos capacita. No hay un espíritu superior que al Espíritu Santo. Él te capacita, Él te da el poder para ser testigo. Decirle, Señor, en esta noche lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Quiero el poder para ser testigo, para manifestar tu gloria, para llevar tu presencia donde quiera que tú me lleves. Señor, yo me comprometo en esta noche a serte fiel. En las buenas y en las malas, aquí me vas a encontrar de pie, con las manos levantadas, diciéndote gracias, porque a pesar de la adversidad se vienen tiempos nuevos. Comenzá a bendecir tus días. Levanta tu voz. Vamos a Carrama, Catarama, Soco, Toromoconda. Levanta tu voz. Simplemente tenemos 1 o 2 minutos. Comenzá ahora a decirle, Señor, gracias. Gracias porque se abren los cielos. Lo que era oposición se va a transformar a un nuevo nivel de gloria, de unción, de favor. Lo que era para mi destrucción, hoy Dios lo cambia para bendición y promoción, para que otros sean bendecidos y levantados. Y Rama Catarama Soco Toromo Conderebequeya. Padre, en esta noche, y Rime Ketaramacanda, enciéndenos. Shekete Rima Cataramacande Lebese Keteremequenda. Señor, nadie pierde su destino. Nadie va a perder su destino. Hoy corregimos, encauzamos a las coordenadas fieles. Hoy volvemos a la hoja de ruta. Hoy nos enfocamos en nuestro destino. Hoy enfócate a tu destino en Dios. Y Rama Catarama Socotoromo Condele Pequeña. Y Rime Kenderebese Ketarama Cataramazo. Hoy un movimiento celestial sin precedentes. Esta es la noche. Y Reme Ketarama Socotoromo Condele Pequeña. Sí, Señor. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por cada familia representada en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado con un propósito. Hoy nos alistamos, nos perfilamos, estamos listos y nos encaminamos hacia nuestro destino. Señor, gracias. Seremos como saetas encendidas. Seremos enviados. Llevaremos la misión. Iremos a las naciones de la tierra. Cumpliremos la misión que tú nos encomendaste y volveremos a nuestras casas y danzaremos con nuestros hijos y veremos tu gloria como nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.